Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente chino Xi Jinping ha declarado que su país está impulsando el rejuvenecimiento nacional a través de la modernización al estilo chino y que la economía mantiene un crecimiento constante. Ha reafirmado el compromiso de su país con la apertura de alto nivel con el objetivo de liberar el potencial de su mercado y crear nuevas oportunidades para todos los países y ofrecer así mayor certeza al crecimiento global. El líder ha hecho estas declaraciones al dar la bienvenida a los embajadores recién llegados a Pekín, pidiéndoles que transmitan sus saludos a sus respectivos jefes de Estado y ciudadanos, justo en el día en el que el déficit presupuestario del gigante asiático alcanza un récord en la ofensiva del gasto para recompensar aranceles. El déficit presupuestario de China ha alcanzado 5,25 billones de yuanes, 733.000 millones de dólares en el primer semestre, ampliándose un 45% respecto al año anterior. Por otro lado, Irán ha acordado continuar las conversaciones nucleares con el Reino Unido, Francia y Alemania. Ambas partes reunidas hoy en Estambul aseguran que las conversaciones han sido serias y francas. Y seguimos en clave internacional porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que una reunión clave entre Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky solo es posible como paso final de las negociaciones. Por cierto, que el presidente ucranio extiende la ley marcial y la movilización hasta el 5 de noviembre. Y en clave de política monetaria, ayer conocíamos que en el viejo continente se mantienen los tipos de interés situándose en el 2% tras 7 recortes consecutivos. Pues bien, hoy Olli Rehn, miembro del BCE, ha afirmado que está cada vez más preocupado por el crecimiento económico y por el impacto de los aranceles, aunque según François Villeroy, miembro también del Consejo de Gobierno del BCE, no anticipa que el aumento de los aranceles conduzca a un aumento de la inflación. Marc Ribes, cofundador de Black Bear, sostiene que no es para respirar tranquilos. Bueno, yo creo que lo de relativa calma no lo veo, porque nosotros siempre hemos defendido que la inflación estructuralmente va a ser alta y persistente durante mucho tiempo, con picos como los que hemos visto del 10% y luego los valles que estén en el 2%, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y eso no es para nada para estar tranquilo. Es una inflación que evidentemente con sus más y con sus menos pues va deteriorando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Miramos a los mercados, jornada de recortes en Europa encabezada por el IBEX 35 que se deja medio punto porcentual en los 14.185 puntos. Dentro del IBEX 35 tan solo 7 valores en positivo encabezados por Acciona que sube 0,9% y la más perjudicada es Colonial, rebaja sus títulos 3,86% tras los resultados presentados al cierre. Tenemos que mirar también a los futuros en Estados Unidos que vienen en positivo, excepto el Nasdaq 100 que se acaba de dar la vuelta después de las caídas importantes que está presentando Intel en el pre-market y también Meta, que está subiendo un 0,2% tras anunciar que a partir de principios de octubre Meta y otras plataformas ya no permitirán anuncios sobre temas políticos, electorales y sociales en la Unión Europea. Y en el ámbito político, Hacienda anuncia una revisión de las rebajas fiscales del caso Montoro para decidir si las revertirá. El Gobierno estudia decidir si se desmantelará las rebajas fiscales aprobadas durante la segunda etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, medida que benefició supuestamente a sectores empresariales concretos a cambio de dinero. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. El PER es la relación precio-beneficio o, lo que es lo mismo, mide la relación entre el precio de la bolsa de una acción y los beneficios que obtiene año tras año. Se calcula dividiendo la capitalización bursátil de una empresa cotizada por su beneficio neto y se utiliza para determinar si una acción está cara o barata en un momento determinado. Lo que mide exactamente es el número de años que el beneficio de una empresa está contenida en su precio, y aunque el PER es un indicador valioso, también puede llevar a equívocos en empresas cíclicas o por el simple hecho de llevar a cabo amortizaciones o depreciaciones contables que afectarán al beneficio. Por este motivo, los inversores utilizan siempre más de un indicador a la hora de tomar sus decisiones, y por eso mismo la clave está en no usar el PER de forma aislada. En este sentido, al valorar el PER de una acción debemos compararlo con el histórico de la empresa, el histórico medio del mercado, que ronda el número 15, así como el de su sector. El PER comenzará a cobrar sentido si lo relacionamos con dichas cifras. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que hacemos un ejercicio de ponernos al lado del contrario y ahondamos en la perspectiva del Kremlin y sus principales ideólogos en torno a la situación geopolítica de Europa, y por extensión de la OTAN y del entorno global internacional. Particularmente es un asunto de profunda importancia para comprender la dinámica internacional actual que condiciona nuestra realidad. Para ello nos centramos en el director del Consejo de Política Exterior y Defensa del Kremlin, figura influyente en los círculos de poder rusos, Sergei Karaganov, entrevistado por el Gran Continent, que ofrece una ventana privilegiada a esta visión marcada, en principio, por un profundo escepticismo hacia Occidente, un análisis verdaderamente riguroso de las debilidades que nos atenazan, en su opinión, y una proyección verdaderamente audaz sobre el futuro del continente. Karaganov es uno de los principales artífices de la política exterior rusa, es un autor muy leído por Vladimir Putin y un exponente verdaderamente típico del belicismo que despliega ahora mismo el régimen que dirige Vladimir Putin. Revela su pensamiento una estrategia ideológica destinada a deslegitimar las instituciones y valores occidentales. De hecho, Karaganov argumenta que la guerra ahora mismo en Europa, la guerra en Ucrania, es de hecho económicamente ventajosa, también estratégicamente para Estados Unidos. Lo pone sobre la mesa de una manera completamente cruda. Dice que de esta manera Washington moderniza su complejo militar industrial mientras saquea, utiliza este término, a sus aliados europeos con renovado vigor e impone sus intereses económicos mediante sanciones sistemáticas contra países de todo el mundo. Y al final, esté uno de acuerdo o no con el fondo de la frase, sí que los hechos se demuestran certeros. Considera la guerra como un elemento para debilitar a Rusia, y esto entra en sintonía con la creencia rusa de que la política exterior de Estados Unidos está impulsada por intereses económicos, también de poder, cuestiones que cualquier persona convendrá son ciertas, y que la inestabilidad en Europa es un subproducto, pero también puede llegar a ser incluso un objetivo de esa estrategia, porque evidentemente te quitas un rival geopolítico de altura al menos económica. Sugiere, de hecho, Karaganov en su pensamiento, que esta visión fatalista de un conflicto inevitable, mientras beneficia a los intereses estadounidenses, es independiente de quien ocupe la Casa Blanca. De hecho, llega a calificar a Trump de figurante en lo que respecta a la guerra de Ucrania, porque dice el equilibrio de intereses hacia la primera potencia del mundo de esta circunstancia y de las posteriores, incluso tras la guerra, como la reconstrucción, no hacen más que beneficiar a la primera potencia económica del mundo. Sobre la OTAN, evidentemente, era de esperar, su visión es hostil. Para Karaganov, la OTAN no es solo un vestigio de la Guerra Fría, que también, sino es una organización hostil
que genera conflictos y que es criminal, que ha sido protagonista de agresiones en serie. Para justificarlo, se remite a finales de los años 90, a finales del siglo XX, la actuación en Yugoslavia, violando de hecho el mandato de Naciones Unidas, y aquí acierta. También alude a Irak. En este caso patina, porque la guerra de Irak, sí que es cierto, contó con aportes de miembros de la OTAN, pero no de la OTAN en sí misma como organización. Y también habla de la agresión contra Libia, destruyendo un país que tenía una situación pujante. Pero en cualquier caso, ahí había un mandato de Naciones Unidas sobre el país que dirigía en su momento Muhammad el-Gaddafi. Para él, la OTAN, que en el pasado pudo haber tenido un papel positivo porque sirvió, dice el propio Karaganov, para contener a la Alemania posnazi y al comunismo, ahora es pura y exclusivamente nociva para la seguridad mundial. Aquí no sorprende demasiado que no le guste la Alianza Atlántica a uno de los ideólogos del Kremlin. En contraste con esa visión confrontadora de Occidente, Karaganov tiene intención de destacar la importancia estratégica para Moscú, para el Kremlin, de su alianza con China. Es evidente. Dice que representa la alianza entre Moscú y Pekín una mayoría mundial, emergente y emancipada, y que además sirven para actuar como contrapeso a la hegemonía occidental que está en su declive. Es un elemento central, de hecho, de la doctrina que ha dado en nombrar como Gran Eurasia. La parte más preocupante, por lo menos desde nuestra óptica, más sombría, más controvertida de la visión de este pensador del Kremlin, se refiere al futuro de Europa, porque basándose en una, para él, decadencia moral de las élites europeas, que se extiende, por tanto, a la forma en la que se gobiernan estos países, la Unión Europea está en su proyecto dentro de un callejón sin salida. Predice, de hecho, que la Europa colectiva está abocada inevitablemente a la disolución. Tiene también una teoría sobre el auge de lo que él denomina eurofascismo, que no llegará en la forma de fascismos anteriores, tipo Hitler, Mussolini o Franco, sino bajo los rasgos de un neototalitarismo liberal, así lo llega a definir, y habla de tendencias fascistas y nacionalistas que van a reforzarse en muchos países, y aquí no hacen más que coincidir con la narrativa oficial del régimen ruso, y la califica como fuente histórica del mal para equipararla con lo que hay en Ucrania. Ya sabemos que la retórica de hacer equivaler Ucrania al mundo nazi es una de las que más usan habitualmente desde Moscú. Eso sí, tiene un pensamiento curioso. Dice que los países del sur de Europa y de buena parte de Europa oriental se van a unir a la Gran Eurasia y va a implicar una reorientación geopolítica masiva, alejándose de la influencia de la Unión Europea y de la OTAN. Y es muy pesimista con los otros países, los del norte de Europa. Para ellos su pronóstico es desolador. Dice que seguirán pudriéndose y desapareciendo de la escena mundial, a no ser que logren conseguir superar sus impulsos de rechazo hacia sus valores fundamentales. Dice que Reino Unido y otros países del norte serán, palabras textuales, la periferia, la excrecencia europea de los Estados Unidos. En cualquier caso, la reflexión de Karaganov es un manifiesto que nos sirve de orientación para entender la visión rusa de un nuevo orden mundial, un orden donde la hegemonía occidental para ellos se desvanece, la OTAN se disuelve, Europa se fragmenta y Rusia, de la mano de China y una mayoría mundial emergente, emerge a su vez como una potencia hegemónica en su esfera de influencia, una perspectiva extrema, pero que es fundamental como planteamiento y como eje rector desde nuestra óptica para entender las acciones y la retórica del Kremlin ahora mismo en la escena internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie,
Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La agenda del nuevo Papa de León XIV continúa plena de actos, todos propios del inicio de un pontificado. Ha oficiado su primera misa en la Capilla Sixtina, ha marcado el proyecto de su papado, ha visitado la tumba de Francisco, ha presidido el rezo de la Regina Coelis en San Pedro, pero además León XIV ha recibido a los periodistas que han seguido el cónclave. En su primer discurso a los medios les ha pedido poner fin a la polarización, al fanatismo, al odio. Hasta ha sido invitado a Ucrania por Volodymyr Zelensky. Se nos abre un pontificado pleno de expectativas que queremos dibujar con la ayuda. Aquí en el estudio tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. También tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Vidal, director de Religión Digital. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y a Pablo Blanco, catedrático de Teología Sistemática, especializado en ecumenismo, teología sacramental y del Ministerio en la Universidad de Navarra. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Bienvenidos, muy buenas tardes. Lo primero que pondría sobre la mesa es recabar vuestra impresión sobre el nuevo sumo pontífice a partir de las variables que queráis incorporar. Luis, si te parece, empezamos por ti, de origen geográfico, pastoral, curial, trayectoria previa. ¿Cómo puede esto condicionar el estilo y las prioridades de su papado? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos al nuevo estilo de León XIV. No es Francisco, aunque la línea en acciones, en discursos pueda ser muy parecida, pero el estilo es diferente. Es un pontífice que es un poco más tímido y a partir de ahí tenemos que entender determinados gestos que pueda hacer o con menor efusividad de lo que lo hacía Francisco. Yo diría que encaja muy bien con esa etimología de pontífice, de pontifex, de constructor de puentes. Es un hombre que viene del primer mundo, de Estados Unidos, cosa que nunca antes había sucedido, que viniera de una gran potencia, políticamente hablando, pero también es muy peruano en el sentido de que mucha trayectoria eclesiástica y pastoral viene de lo que es el sur global, y yo creo que ahí tiene una mezcla muy interesante también en cuanto a formación. Y yo me sorprendió la primera imagen. La imagen siempre, la primera dicen que es la más importante. A mí me llegó mucho, ¿no? Un hombre que se veía que estaba conteniéndose para no llorar, y eso dice que, bueno, a mí me dice que no es un hombre que tema parecer emotivo y frágil por extensión, pero yo creo que ahí tiene muchos nexos de conexión entre diferentes vertientes que pueden ser sumamente positivas. José Manuel, precisamente en ese momento, en el balcón de la Plaza de San Pedro, ya se acordó mucho de Francisco desde ese primer momento de su pontificado. ¿Va a ser cercano? ¿Qué opinas? A mí me parece que este hombre era uno de los delfines, uno de los niños bonitos de Papa Francisco, que fue una jugada, su elección fue una jugada estratégica suya que dejó prácticamente inoculada, porque si no, no se entiende que a pesar de la fuerza terrible que hizo el aparato de la curia, que hizo el aparato curial para sacar adelante la candidatura de Parolín, se desinflase incluso desde la segunda votación. Es decir, a mí me parece que el Papa Francisco tenía claro quién podía ser su sucesor, y en esa clave se la compraron. Y llamaba la atención la cantidad de cardenales que se unieron desde el principio a la votación de León XIV, ¿no? Según todas las indiscreciones, sí, según los cardenales,
parece que ha salido casi por unanimidad, es decir, más de 100 votos. Podemos estar hablando de 115, de 120 votos, lo cual quiere decir que le votó prácticamente todo el colegio cardenalicio, ¿no? Eso es una unanimidad que lleva implícita, a mi juicio, un gran poder, el poder que da el ser elegido por la amplia mayoría en alas del espíritu, y el poder que da el ser un delfín o un heredero de un papa que ha marcado a fondo a la Iglesia. Pablo, tú que conoces bien la obra de su predecesor, de Ratzinger, no en vano tu tesis versa sobre fe y razón, el pensamiento de Benedicto XVI, para que nos hagamos una idea, no sé si conoces algo, lo que ha dejado hasta ahora Prevost, el Papa León XIV, como para hacer un contraste, como para saber qué podemos esperar de su pensamiento a futuro. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho José Manuel sobre la unanimidad, que expresa la unidad del colegio cardenalicio en un tiempo de división y polarización, ¿no? Y evidentemente la experiencia a nosotros nos pesa mucho, ¿no? Pero el que el nuevo Papa sea un inmigrante, es muy bonito leer en la autobiografía del Papa Francisco cómo él hace énfasis en su origen inmigrante, ¿no? De cómo pues es alguien que se abre un nuevo mundo y tiene que abrirse paso en la vida. La experiencia del nuevo Papa es exactamente la misma, ¿no? Pero por otro lado es también misionero. O sea, es un poco la otra América, ¿no? No una América nacionalista, cerrada, sino más bien una América solidaria y generosa, de alguien del primer mundo que se va al segundo o al tercer mundo para evangelizar, ¿no? Y para echar ahí una mano, ¿no? Entonces, yo creo que es un perfil interesante, ¿no? O sea, ese recorrido de Estados Unidos, Perú, Roma, de ir de las periferias al centro, yo creo que ofrece un bagaje más que interesante, que está en sintonía no solo con su predecesor inmediato, que es el Papa Francisco, sino también con otros pontificados, ¿no? El cardenal Dolan de Nueva York decía que pedía un nuevo papa que tuviera la cabeza y la claridad de Benedicto XVI, el corazón y la pasión del Papa Francisco, y a lo mejor pues ha sido escuchada y este nuevo papa puede tener ese perfil. Luis, con la elección del nombre de León se mencionó rápido Rerum Novarum, referencia para el nuevo pontífice. Yo investigando un poco me ha llamado mucho la atención encontrar de León XIII la carta Testem Benevoliente de enero del 89, de 1889, donde criticaba el americanismo, ciertas tendencias en la vida de Estados Unidos que llamaban a adaptar el catolicismo a esa nueva realidad. Y digo, qué paradójico en un momento en el que él es estadounidense, pero distinto, como ha dicho Pablo, y es estadounidense también quien está marcando el devenir del mundo con mucha heterodoxia, ¿no? Como es Donald Trump. Parece como que es premonitorio. Sí, luego también hay un hecho que yo no he escuchado, pero que leí pues casi un poco de casualidad, y es que entre los factores que parece que explican la elección del nombre de León es porque León XIII era de un pequeño pueblito en el que había un convento de agustinos, y parece ser que el pequeño papa, cuando era antes de ser incluso sacerdote, pues solía ir bastante por allí. Entonces esa vinculación también con el agustinismo de ese papa que luego pues da a luz a todo lo que es, bueno, no da a luz, sintetiza lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social es el Evangelio, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Pero hay muchas coincidencias con León XIII, con ese americanismo en sentido negativista, ¿no? Es verdad que hay un americanismo positivo en el sentido de emprendimiento, de búsqueda de nuevos horizontes, de incorporación, de mezcla, por así decirlo, que es la que lleva también, o la que tenía el hasta ahora cardenal Prevost, de inmigrantes italianos, franceses, orígenes españoles, creolés, y ese americanismo negativo yo creo que es el que con mucha autoridad puede combatir el nuevo Papa León,
igual que el Papa Francisco, pues por su bagaje personal, habéis hablado del tema de los migrantes, pues podía abordar ciertas temáticas con esa fuerza precisamente porque venía legitimado en su origen, ¿no? Claro. Yo creo que cada papa es hijo de su tiempo, y seguro que el Papa León XIV, que ha sido elegido pues en última instancia por el Espíritu Santo a través de los cardenales, pues es la persona ideal para hacer frente a los desafíos del 2025 en adelante. José Manuel, en tu opinión, ¿representa su elección una continuidad o un cambio de rumbo en la Iglesia Católica a nivel interno y en su expresión exterior que tanta capacidad tiene? Yo creo que hay mucho más de continuidad que de cambio de rumbo. Es decir, yo creo que, según lo que a mí me parece, si la jugada de la elección viene marcada por el Papa Francisco desde hace años, desde que se fijó en él siendo un obispo de una diócesis muy pequeña, muy pobre de Perú, sobre todo lo que le llamó más la atención y lo llevó a la fábrica de obispos, nada menos que a ser responsable del nombramiento de todos los obispos del mundo en una época en la que los cambios en la Iglesia vienen pedidos por la base y al mismo tiempo alimentados, ayudados, favorecidos desde la cumbre, ¿no? En una Iglesia tan jerarquizada, tan institucionalmente jerárquica como la Iglesia Católica, eso tiene mucho que decir, ¿no? A mí me gusta mucho lo que habéis dicho de sus orígenes, de su americanismo, pero me gusta más su peruanismo, ¿no? Yo creo que es más peruano que americano ya, y que el hecho de pasar a la Iglesia primero por San Ignacio y ahora por San Agustín tiene algo de significativo a mi juicio. Yo creo que la Iglesia está volviendo a recuperar los carismas de las órdenes religiosas que al fin y al cabo son las que han intentado vivir a lo largo de los siglos el Evangelio a fondo, ¿no? El Evangelio a tope con los consejos evangélicos, con la pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Es decir, volver al Evangelio a través del carisma de una orden religiosa como San Agustín, me parece que va a ser muy interesante para la Iglesia. Precisamente, Pablo, te quería preguntar el hecho de que sea religioso, de que sea agustino, de que haya tenido experiencia diocesana, pero no ha sido la fundamental de su experiencia religiosa en toda su trayectoria. No sé hasta qué punto esto condiciona su perfil y cómo podría afrontar desafíos internos como esa apuesta que hizo en el balcón por la sinodalidad o problemas que pueda haber como la secularización o problemas como mencionaba Ratzinger de relativismos. ¿Cómo puede condicionar ese hecho de ser religioso agustino la forma de afrontar esas circunstancias? Bueno, yo creo que el nuevo Papa es un melting pot, como dicen, ¿no? Un crisol de culturas, ¿no? Creo que va a ser un hombre de síntesis. Pues, de hecho, hay un dato icónico y es que ha visitado tumbas, ¿no? Ha estado la tumba del Papa Francisco, muy bonito, ¿no? Dejando ahí la rosa blanca, pero después también ha visitado las tumbas de sus predecesores, ¿no? De Benedicto XVI, de Juan Pablo II y sobre todo la tumba de Pedro, porque el Papa no es el sucesor de su predecesor inmediato, es el sucesor de Pedro. Entonces, yo creo que como es un hombre, digamos, de consenso, de diálogo, como ha dicho muy bien Luis, ¿no? Constructor de puentes, ¿no? Con esa capacidad de eso, procediendo a Estados Unidos, pues irse a Perú y hacerse peruano, incluso con la nacionalización, le va a permitir abrirse a todas realidades y sensibilidades en la Iglesia, ¿no? Y es verdad que el componente latinoamericano y el de la teología de la liberación serán fuertes en su bagaje cultural y teológico, pero yo creo que también los retos actuales de la Iglesia son más globales. Tenemos el Global South, ¿no? El sur global, y toda la realidad africana. Yo vivo con muchos africanos, ¿no? Y realmente es otro mundo, ¿no? O asiática o incluso europea, ¿no? Que es una Iglesia en crisis, pero todavía a lo mejor tiene algo que decir. Me decía Pablo, hace poco un antiguo embajador español ante la Santa Sede,
que hablando con personas que conocía del Vaticano, le habían dicho el epicentro del catolicismo ahora mismo. Era una reflexión, ¿no?, que puede estar de acuerdo o no, pero dice, está entre Senegal y Gambia. O sea, ese continente negro en el que la demografía va para arriba, en el que tiene una trayectoria y una labor la Iglesia Católica. Lo que yo no sé es si se puede sentir olvidado por al final no haber tenido un papa del continente. Bueno, mi experiencia, estando aquí con estos alumnos africanos, es que ellos están contentos, ¿no? O sea, se sienten también representados por el nuevo Papa, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego también nosotros hemos aprendido a vivir la comunión, ¿no? Y no decir yo soy de este Papa o de aquel otro, sino del Papa que toque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad, digamos, de viajar y de abrirse a otras realidades puede hacer de León XIV un papa adecuado para este tercer milenio, que es tan multicultural, tan variado, tan poliédrico como el que estamos viviendo en estos momentos. Luis, tras su primer discurso dominical, que estuvo centrado en Ucrania y Gaza, hoy le ha vuelto a hablar de cosas en esa línea a los periodistas, pero yo me pregunto, ¿qué capacidad real de influencia tiene hoy día la Santa Sede, el nuevo pontífice, para ser determinante o mediador, al menos, en conflictos internacionales complejos? Volodymyr Zelensky ya la ha invitado, pero igual le pedimos demasiado. Sí, bueno, yo creo que sobre todo hay que darle tiempo al Papa. Lo primero es hacerse con el cargo. Todos hemos tenido un primer día de trabajo y por mucho que queramos hacer, por mucha ilusión que tengamos, hay que darnos tiempo, ¿no? Hay que ver también el estado de la cuestión, de todas las materias que tiene que abordar, aunque no es un desconocido porque ha estado en los 2 últimos años en la curia, pero hay que darle tiempo. Dicho esto, es verdad que la diplomacia vaticana es la gran diplomacia, ¿no? Es la más antigua, es la que tiene la red más extensa, no solo de diplomáticos en activo, sino de agentes en el terreno, porque tiene sacerdotes, tiene obispos, tiene misioneros, tiene religiosos, también laicos, y esto hace que tenga una red de informadores, por decirlo de alguna manera, sumamente rica, ¿no? Que puede ser aprovechada para centralizar todas aquellas cuestiones globales y que Roma pues sea caput mundi, ¿no? La cabeza del mundo en ese sentido, con toda la información centralizada, utilizando un poco el lenguaje empresarial. Pero siempre los papas, además de ser los guías, los sucesores de Pedro, como han dicho mis compañeros de tertulia, es ante todo, desde el punto de vista global, más allá de que se sea católico o no, es un líder moral. Y con esa categoría que Pablo VI llamaba la experiencia en humanidad, yo creo que el Papa León puede presentarse precisamente como interlocutor válido, precisamente porque la posición del papado siempre ha sido, sobre todo a partir de Benedicto XV y sus esfuerzos por la paz mundial durante la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, han sido la de una posición super partes, ¿no? Alejada de cualquier partidismo, y esto pues ha dado más recientemente algún ejemplo, ¿no? Hay que recordar el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile, que estuvo a punto de causar una guerra civil, una guerra entre ambos estados, y que el Papa Juan Pablo pues se resolvió muy bien porque se le sometió a su arbitraje. El Papa, el Vaticano por extensión, igual que con Francisco, tendrá la capacidad que las partes en la contienda quieran que tengan, claro. Pero yo estoy seguro de que igual que hizo Francisco y sus antecesores, el Papa León pues estará sumamente por la labor de poder aportar ese granito de arena, aunque sea muy minúsculo, en favor de la paz mundial, precisamente porque lo primero que dijo nada más salir al balcón fue la paz esté con ustedes, que es una frase que oímos durante el servicio de la misa y que muchas veces pues no le damos el sentido que tiene, varias ¿no? veces en su alocución. Y el término paz fue la que más repitió. José Manuel, ha salido en la conversación Juan Pablo II, sabemos, los que tenemos cierta edad, fue el gran papa viajero, tuvo mucha influencia internacional. Francisco lo ha podido hacer menos por salud, por edad, aunque también ha querido viajar. León XIV es mucho más joven. En tu opinión, José Manuel, ¿tendría sentido recuperar en cierta medida esa capacidad de influir del Papa polaco a partir de una presencia multiplicada en muchas zonas del mundo? Es evidente que un papa moderno no puede dejar de ser un papa viajero, y viajero para confirmar en la fe, viajero para animar, viajero para
alegrar, para dar esperanza a los pobres, para compartir en la realidad y en el pie a tierra lo que significa de esperanza, de misericordia la Iglesia Católica. Yo creo que va a viajar, bueno, va a tener muchísimo tiempo para viajar si todo se produce como es de esperar. Y yo creo que hay dos cuestiones o dos viajes, aparte de los viajes simbólicos que estoy seguro que va a hacer, posiblemente Canarias, por ejemplo, pero aparte de esos viajes más simbólicos, más gestuales, yo creo que hay dos viajes que se están resistiendo a los papas, a todos los papas, a Juan Pablo II incluido, es la China, el telón de bambú y el telón ruso, ¿no? La China y Moscú son dos destinos que yo creo que León XIV, con tiento, con mesura, con esa diplomacia de la que hablabais antes y con mucha ayuda del espíritu, puede conseguir acercarse a esos dos países que también lo necesitan mucho, y sería muy importante tanto para la Iglesia como para esos respectivos países. Pablo, parece que el primer viaje, uno de los primeros, si no, va a ser cumplir con el compromiso que se había impuesto el Papa Francisco y acudir a Nicea para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Cristiano. Allí, además, entre otras cosas, se suponía que se iba a intentar acercar posturas con el patriarca de Constantinopla, con Bartolomé. Es importante también, ¿no?, seguir con el cristianismo haciendo esa unión y ese ecumenismo, ¿no? Sí, además es, como comentaban antes, ¿no? Comentaba José Manuel, me parece, el volver a los orígenes, ¿no? Cuando la Iglesia estaba unida en el primer milenio, y cómo ese concilio del año 315, en el cual se declara las dos naturalezas de Cristo, de que Jesucristo es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, digamos que es la confesión de una fe común en Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Digamos que esa puede ser la fuente de la unidad y de la paz, en definitiva, que se hablaba antes, ¿no?, a propósito de las guerras, ¿no? Y la verdad es que sería bonito que se encontrara no solo con el patriarca de Constantinopla, sino también con otros patriarcas, incluso, aunque ahora están desgraciadamente las antípodas por el motivo de la guerra de Ucrania, incluso con el patriarca de Moscú. Pero en fin, se trata de ir dando pasos, de ir rezando, ir trabajando, ir construyendo esa paz, como decía el Papa Francisco, ¿no?, ser artesanos de la paz, ser artesanos de la unidad, y ver hasta dónde se puede llegar en ese mandamiento que Jesucristo nos ha dado, ese mandato que dejó en la última cena, de que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Y el Papa Francisco solía añadir, para que el mundo crea, o sea, para ser más creíbles en este mundo, necesitamos dar ese testimonio de unidad también a través del ecumenismo. Quién sabe si no veremos al Papa León XIV con el patriarca Cirilo repetir ese abrazo de Pablo VI con Atenágoras que tan simbólico fue. Ojalá. En cualquier caso, Luis, vivimos un momento convulso también, incluso en el ámbito no solo de las guerras, que hay muchas, hoy había ciertas noticias esperanzadoras en algunos de esos frentes, pero en cualquier caso tenemos una cierta difuminación de la frontera entre el poder político y la religión. Lo vemos en el patriarca de Moscú y Putin, el uso político que se hace, la islamización de Santa Sofía, un templo milenario que tuvo ese estatus un poco más independiente. Narendra Modi en Asia, en el país más poblado del mundo, utiliza el hinduismo, que al final es una religión, para... Es un momento complicado en ese aspecto, porque la religión tiene otras guerras que luchar, ¿no? Sí, porque sobre todo la religión no se impone, sino que se propone. Y continuando con lo que decía Pablo, es verdad que Moscú es el gran desafío, ¿no? Hay que recordar también que el Papa Francisco ha sido el primer papa de Roma en encontrarse con el patriarca Cirilo de Moscú, en Cuba,
y sobre todo con el patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé estará el domingo que viene en Roma, como estuvo en la inauguración del Papa Francisco, y yo creo que eso es un signo de que ante todo, bueno, pues tenemos muchas diferencias, pero compartimos la voluntad de ser uno. Y a diferencia es verdad que hay un catolicismo político, pero no hay una política católica en el sentido de que hay una política hindú por parte de los gobiernos. Yo creo que eso sí que es verdad que se achaca en parte la confesionalidad, la laicización de Europa, de Occidente en general, pero yo no lo entendería como algo negativo. Yo siempre intento ver las cosas o el vaso medio lleno, más que medio vacío. Creo que también puede ser una oportunidad. Cuando dejamos espacio, hay que recordar que, entre otras cosas, el Papa Francisco, igual que sus antecesores, pues han venido reclamando un elemento que no vemos en otras religiones, ¿no? No es por hacer proselitismo, sino que es pues hacer honor a la verdad, que es la libertad religiosa. Juan Pablo II sabía de lo que hablaba porque en la Polonia comunista era algo que no existía, y para reclamar algo para sí mismo también hay que reclamarlo para los demás, y eso es lo que da también esa solvencia del mensaje y esa coherencia. La libertad religiosa es uno de los máximos exponentes de las sociedades modernas. Esto, bueno, pues puede verse como un freno a la evangelización, pero también como todo lo contrario, si sabemos aprovechar esta libertad, esta no imposición, sobre todo para construir la unidad entre los cristianos. Y con esto que decíais del Concilio de Nicea, del posible viaje a Turquía, primer viaje internacional del Papa León, a finales de este mes, pues hay un hecho significativo, y es que la intención del Papa Francisco era unificar la fecha, encontrar un acuerdo respecto a la celebración de la Semana Santa. Él siempre decía de broma, que cuando hablo con un ortodoxo siempre le pregunto, oye, ¿tu Cristo ha resucitado ya o todavía no? ¿No? Es decir, que si la celebración de esa fecha común, que es tan importante porque es la que marca la Pascua, la resurrección, la plenitud del mensaje cristiano, bueno, pues si podemos celebrarla juntos, seguro que ya es un paso adelante, que será un hito de León XIV, pero que no sería posible entender sin el bagaje previo de los anteriores sucesores de Pedro, que no antecesores del Papa León. Nos quedan 4 minutos, pero aún así quisiera pediros, José Manuel, si tuvieras que quedarte con una frase para contarnos, para expresarnos, en tu opinión, el principal reto y la principal oportunidad del pontificado de León XIV, ¿cuáles serían? Yo creo que el principal reto es la sinodalidad. La Iglesia sinodal a la que hizo referencia en su discurso, en su primer discurso, es la concreción de lo que ha significado el proceso sinodal llevado a cabo por Francisco hasta ahora. A mí me parece que va a ser, no se puso el nombre de Pablo VII, pero va a ser un Pablo VI que concretó la primera primavera del concilio. León va a concretar la segunda primavera y la va a hacer realidad en algo tan esencial para el devenir de la Iglesia Católica, que es esa Iglesia sinodal, que ya no se rige por el sacramento del orden, que nos convierte en una pirámide, sino en base al sacramento del bautismo que nos hace círculo o a lo sumo poliedro, ¿no? Ese devenir hasta el 2028, con esa gran asamblea magna, que no será un concilio, que será más que un concilio quizás, porque será todo el santo pueblo de Dios el que esté llamado a ella, y la concreción en cosas como muy básicas que va a notar la gente. Los consejos pastorales de las parroquias, que serán decisorios, los obispos dejarán de ser dueños, amos y señores de su rebaño, y así sucesivamente, la incorporación de la mujer. Se nos acaba el tiempo, José Manuel. Quiero darle también oportunidad a Pablo para ese reto y esa oportunidad para León XIV. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bueno, pues junto a la colegialidad y la sinodalidad, de la cual habló el Papa León el otro día, yo creo que el gran reto es superar esa polarización que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Entre populismos de un signo y de otro, ¿no? La verdad es que se ha hablado antes de cómo cayó el muro de Berlín, que fue de un modo un tanto impensado e inesperado, ¿no? Cómo se equivocó un burócrata en un momento dado, y cuando preguntaron ¿y cuándo se va a pasar de Alemania del Este al Oeste? Él dijo enseguida, y con ese sencillo acto cayó el muro de Berlín. Bueno, yo creo que puede haber, como Dios sigue siendo el Señor de la historia,
puede haber retos y desafíos que el Papa León puede librar con la ayuda de Dios. Un minuto, Luis, para que también tú ejerzas esa última palabra de retos y desafíos para León XIV. Pues aparte de lo que han dicho José Manuel y Pablo, yo también, por un poco la vincular los retos con el nombre de León, él ya lo ha dicho, ¿no? El readaptar o actualizar lo que es la doctrina social a los desafíos y a los retos actuales, desde la inteligencia artificial a un mundo cada vez más convulso, un primer mundo más acomodaticio, un tercer mundo, un sur global que está siendo cada vez más protagonista en las relaciones internacionales. Esto ya no va solo de Estados Unidos, sino que hay más actores. Y yo creo que por esa dimensión plural del Papa León, él puede erigirse en un actor activo y propositivo, precisamente para dar sentido a todo este mare magnum que a veces parece no tener sentido propiamente dicho. Luis Rodrigo de Castro, José Manuel Vidal, Pablo Blanco, os agradezco mucho este tiempo de reflexión que habéis compartido con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a los tres y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos durante los próximos minutos a desgranar la relación que hay ahora mismo en el ámbito bilateral, pero también del sector armamentístico, geopolítico, entre dos potencias, pudiéramos decir, no de las más destacadas. Una nos toca especialmente porque es España, y ya sabemos lo que es España en el ámbito global. Y luego Turquía, que si bien es cierto ha sido potencia regional durante mucho tiempo, parece que da la sensación de que lo que tiene son grandes aspiraciones, quiere ser más relevante, quiere extender su influencia, probablemente hasta todos los lugares donde su predecesora, el Imperio Otomano, estuvo presente, tiene vocación de pintar más. De esto lo hablamos con Luis Illanas, que es investigador predoctoral en el área de Historia Contemporánea en la Cátedra Santander Presdella de la Universidad Rey Juan Carlos. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos a contextualizar, a situar a la audiencia en esas relaciones bilaterales. ¿Cómo describes a grandes rasgos el estado de esas relaciones entre España y Turquía en un tablero geopolítico como el que tenemos, que es complejo? Pero ¿cómo serían esas relaciones bilaterales en unas primeras pinceladas? Pues son unas relaciones buenas, como corresponde a dos socios en la OTAN, y son unas relaciones fluidas. Hay articulados mecanismos de relación entre España y Turquía, las reuniones de alto nivel, que se producen más o menos cada 3 años, y bueno, unas relaciones, yo pienso que buenas, fluidas. Has hablado de la Alianza Atlántica, quizá la pertenencia de ambos a ella puede ser un poco el eje a través del que se vertebre esa relación bilateral. Sí, en principio sí, aparte que tenemos intereses estratégicos comunes, como puede ser el mar Mediterráneo, principalmente el mar Mediterráneo, pero también en este momento pues en otras áreas de interés para España, como puede ser al margen del Mediterráneo, el norte de África. Porque lo decíamos, esa expansión o ese deseo expansionista de Turquía de no ser protagonista de geopolítica regional solo en Siria, en los territorios adyacentes, la lleva
como decíamos, a querer también tener influencia real donde antes ha estado su imperio, todo el Magreb, Egipto, toda esa zona, ¿no? Sí, bueno, para ellos es una zona interesante, dada la estrategia o la doctrina que tienen de expansión. Son zonas que son fáciles para ellos en términos pues, culturales o incluso religiosos. Sobre todo hablamos de Libia. Con Egipto ya sabemos que la relación fue un poco más compleja. Con Marruecos llevan una relación fluida, sobre todo tema de defensa, pero a nivel cultural la penetración turca en Marruecos ha sido muy compleja también. Se ha encontrado mucha resistencia, sobre todo en el campo religioso, pero sí, están sólidamente afianzados en lo que sería el Magreb. Llama la atención cuando charlaba contigo fuera de micro sobre esas relaciones bilaterales entre dos países que al final pues tienen ciertos intereses comunes, de espacio, lo hemos dicho, de alianzas internacionales, pero sobre todo la relación que mantienen, más allá de lo puramente diplomático, bilateral, convencional, las relaciones que mantienen en el ámbito armamentístico, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que Turquía en este momento se ha posicionado como un actor muy relevante en el campo de la defensa, en el campo tecnológico. Es una potencia, por ejemplo, en la cuestión de los drones, con la empresa Baykar, y evidentemente España como socio en la OTAN y un Estado que además necesita, tiene sus necesidades estratégicas y de defensa, pues Turquía evidentemente no podemos obviar que supone un partner muy interesante para España y España para Turquía. Ojo, que también es importante. ¿Pueden influir las relaciones en las dos direcciones o solamente serían proveedores de armamento desde Turquía hacia nosotros? Nosotros también tenemos una industria limitada con sus características, pero tenemos una cierta industria armamentística. Claro, y de hecho las relaciones en este campo surgen principalmente de España a Turquía. El primer caso del que podemos hablar es la cuestión del A400, el avión de carga y transporte de Airbus, que se fabrica en Sevilla, que nosotros en España hemos fabricado y hemos exportado a Turquía, pero sobre todo en cuestión naval, en Navantia, donde se ha fabricado el buque insignia de la Armada turca, el Anadolu, gemelo del Juan Carlos I, vaya. Ah, qué bueno, no sabía. O sea, que tenemos barco de bandera similar o igual o parecido. Claro, el Anadolu, que es el barco de asalto anfibio de Turquía, el buque insignia de la flota turca, es un gemelo del Juan Carlos I, fabricado en unos astilleros en Turquía, pero todo con tecnología española. Leía también que hay otra presencia, otra relación interesante en la que se funden ambos países con ese despliegue de la batería de misiles Patriot española en Turquía, una constante desde hace tiempo. Han pasado por la misión casi 3.000 militares, han hecho 21 rotaciones, han cumplido 10 años hace nada. También es curioso, ¿no?, tener allí esa batería Patriot. Bueno, también es una cuestión bastante interesante con respecto a las relaciones hispano-turcas, puesto que esta misión, este despliegue de la batería Patriot responde evidentemente a una solicitud de un aliado en la OTAN, y está desplegada en la base aérea de Incirlik, una zona muy sensible, en Adana, muy cerquita de Siria, y además es una base militar donde aún Estados Unidos tiene estimadas una cantidad importante de bombas nucleares. O sea que es verdaderamente, sin entrar en teatro de operaciones, pero es primera fila, digamos, de seguridad internacional. Es una zona muy sensible, sí, sí. Fíjate, pues yo creo que se habla poco de esa presencia española allí porque todo el mundo sabe que en el Líbano hemos estado o estamos, todo el mundo sabe que nuestros F-18 hacen patrullas aéreas en los países bálticos, que las hacen también por la zona de Rumanía, esas fronteras orientales de la Unión Europea, pero quizá esta presencia en una zona que es un polvorín histórico no es tan común. No, la verdad es que se habla bastante poco. Es verdad que los decisores políticos españoles sí que han prestado bastante atención. Hay visitas relativamente regulares, por decirlo de alguna manera, de la ministra Robles a Incirlik para ver la situación de la misión, pero sí que yo coincido contigo que es quizá la gente es una misión ciertamente desconocida o muy poco tratada.
la alianza famosa de civilizaciones, que intentaba también pues aglutinar más apoyos, no solo el de estos dos países, pero quizás si hubo dos países que intentaron poner una pica en Flandes, si me permites, fueron España y Turquía, ¿no? Esto se ha diluido, ¿no? Esto se ha diluido mucho y es decir que bajo mi punto de vista, más por parte turca, es decir, Turquía... Estamos hablando de la Alianza de Civilizaciones, que es un proyecto 2007-2008 del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, ya con el presidente Erdogan, pero Turquía en aquel momento tenía un enfoque estratégico, una gran estrategia completamente diferente a la que está llevando a cabo ahora o que lleva ejecutando desde 2014-2015. Evidentemente ha dado un giro de 180 grados en la manera en la que se relaciona Turquía. Y la Alianza de Civilizaciones, bueno, pues ha pasado a un segundo plano si es que no se ha metido en un cajón de proyectos pendientes. La otra vez que pasaste por nuestros micrófonos, creo recordar que hablamos de la profundidad estratégica de Turquía, de Ahmet Davutoglu, de su importancia y de cómo se habían enfocado las autoridades turcas hacia ello. Esto responde de forma articulada, de forma pensada a lo que estábamos comentando de forma más coloquial antes, ¿no? A ese intento de tener más repercusión en zonas antiguas de influencia. ¿Aquí qué papel puede jugar España? Bueno, España puede jugar un papel, como ya hemos comentado, como aliado en la OTAN, un aliado importante de Turquía y como partner turco en cuestiones de seguridad y defensa. Ahora, en la cuestión de la profundidad estratégica turca, en principio, la proyección turca por el Mediterráneo no tendría que ser hacia zonas sensibles para España, pero... Sin embargo, tú hablabas de países que están al lado de España y que son estratégicamente complejos para España, como Marruecos. Claro, pero estamos viendo cómo Turquía tiene una pica en Marruecos, si me permites el símil. Turquía... exporta armamento a Marruecos, en concreto los famosísimos Bayraktar TB2, los opera Marruecos, y efectivamente no podemos obviar que es una zona muy sensible para España o la principal zona de interés geopolítico, geoestratégico para España. ¿No es un poco contradictorio, ¿no?, que tengamos tan buena relación con ellos y que hayamos hecho hasta su buque insignia y que sin embargo ellos estén armando a nuestro principal rival geopolítico? Es paradójico, pero bueno, estas paradojas se dan. También encontramos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no?, y su relación con Marruecos. Vamos a ver ahora cómo respira la administración Trump, pero si respira como en su primera legislatura, tenemos un caso similar, vaya. Uh-huh. Sabemos que también somos miembro de la Unión Europea y que desde 2005 tienen congelado ese intento tradicional de entrar en la Unión. No sé si a España le podría interesar geopolíticamente ser actor facilitador de ello o si la propia Turquía, con esos cambios de doctrinas estratégicas, han dejado ya morir por inanición el intento de entrar en Europa. Pues muy buena pregunta, Rafa, porque efectivamente el cambio de doctrina lo que ha hecho es que Turquía haya cambiado su enfoque con respecto a la Unión Europea. Pero hay un aspecto en todo esto que me acabas de comentar, también relacionado con España, tiene repercusión con España, y es que la penetración turca en la Unión Europea estamos viendo que se está produciendo de una manera indirecta, pero muy interesante. Por ejemplo, Baykar, que es la fabricante de estos drones, de los TB2, de los TB3, la empresa tecnológicamente muy potente, ha comprado a finales del año pasado Piaggio Aeroespacial, una empresa pionera en Italia. A través de Piaggio, el gobierno turco, porque es una empresa semipública, Baykar tiene acceso a fondos de la Unión Europea para desarrollos de proyectos en Italia. ¡Qué bárbaro! Lo que demuestra que todas esas cautelas que tiene la Unión, que las tiene para limitar acceso a ciertos sectores, a veces tienen grietecillas y es verdaderamente interesante. Sí, las puertas de atrás siempre están. Y los decisores políticos hábiles es evidente que las van a buscar para lograr sus objetivos. Luis Illanas, investigador, cátedra Santander Presdella de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias. Como siempre, un gusto ponerse al día de Turquía contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.